Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os presento mi super arce Going Green, arce palmatum, como veis, explosivo, es una joya. Y le vamos a hacer un pequeño pinzado, bueno, un gran pinzado porque mirad cómo está. Y le vamos a quitar las ramitas que no necesita, que están mal posicionadas. Y vamos a darle una pequeña formación porque bueno, está súper disparado. Le vamos a hacer un pinzado de clareo porque mirad cómo está el tío. Está que se sale. Tiene una hoja preciosa, como veis. Mirad qué bonita. Verde y en las puntitas como marrón, un colorcillo marroncillo, una cosa así. Entonces, bueno, el diseño ya está medio, solo hay que quitar ramas que no necesitamos, como por ejemplo aquí nos salen un mogollón de ramas que no necesitamos. Vale, nos vamos a quedar solo con esta, que yo creo que es la mejor, que tiene los entrenudos más cortos. A ver, esta. A ver. Vamos a ir eliminando, creo que es esta la que me voy a quedar. Sí, efectivamente, no la quiero cortar. Vale, y todas las demás, pues no nos valen. Vale, esta va a ser... Bueno, esta creo que voy a hacerme un arce muy bajito con esta primera rama de aquí y esta va a ser su segunda. Vale, que va a ir ahí. El frente va a ser ese, aunque es que no se ve nada. Vale, más o menos. A ver que lo vea yo. Vale, esta va a ser su segunda, esta va a ser su primera, que le vamos a quitar también las ramitas que no nos valen, como por ejemplo estas. Vale, esta la vamos a quitar ya de aquí porque creo que no nos sirve. Bueno, sí que nos puede servir, no la voy a quitar. Aunque esta es más gordita, igual, a ver cómo está. Sí, yo creo que esa, alambrándola un poquito ahí, va a ser nuestra tercera rama. El árbol habría que plantarlo un poquito más así, pero bueno. Tiene las heridas del alambre, que se le clavó el último alambre mucho. Mirad, pues si este va a ser el frente, esta va a ser su primera rama que vamos a bajar ahí. Su primera rama que vamos a cortar también. Ya que estamos, lo vamos a pinzar. Por aquí. ¿Esto de dónde nos viene? Esto no es de aquí. Esto es de aquí. Esta ramita que nos viene de aquí. Creo que la voy a quitar del todo. Esta va a ser su primera rama. Y la vamos a bajar ahí. Y esta va a ser su segunda, esta va a ser su tercera. Y la vamos a alambrar también. Y la vamos a cortar también porque se nos va muy larga. De momento vamos a cortarlas por aquí. Esta está muy larga. Esta está muy larga. Esta le sale una doble aquí. Vamos a dejar aquí. Es súper bonito este arce. Mirad qué ramas tiene, mirad qué hojitas. Vale, ya hemos clareado un poco por abajo. Luego alambraremos, ¿vale? Esta no sé qué hacer, porque realmente si dejo esta no me vale. Aunque esta está perfecta con los entrenudos, pero esta también tiene los entrenudos bien. Solo hay que girarla un poquito así.
y ya es más gordita. Solo hay que girarla así. Y a ver, ¿qué nos podemos quitar de aquí? Es que tiene esta que sale hacia abajo. Bueno chicos, esta de momento la vamos a quitar, esta no nos sirve. Ahora la garganta siempre jorobada. Y aquí arriba le vamos a cortar todo esto que no nos sirve porque ahora lo vamos a quitar. Está súper alto, no nos vale para el diseño. Vale, por lo menos ya se ha quedado un poquito más pinzadito. Que realmente solo se le hace esto, pero yo voy a quitar alguna ramita más que no nos vale. Como por ejemplo esta. Realmente sale en el interior de una curva. Porque si aquí tenemos la primera, segunda, tercera, esta no nos vale, o a no ser que la hagamos de trasera. Que, oye, pues casi que la vamos a dejar de trasera, porque es una buena rama que la vamos a alambrar ahí atrás, sí, y así cubrimos este espacio que no tenemos aquí, ¿vale? Y esta ya va a ser su cuarta rama que está aquí arriba, que también alambraremos. Aquí tendremos una frontal y el ápice pues ya lo tenemos aquí, pero con muchos peros. Por ejemplo, pues que hay mucha rama con mucho entrenudo largo que es que ahora podar no quiero podar. No es lo suyo podar ahora, entonces y menos en arces. Entonces bueno, de momento esto sí que lo vamos a quitar, esta de aquí. Esta fuera. Pinzar es una cosa y podar es otra, muy diferente. Ahora le vamos a dejar el diseño, ¿esta dónde sale? Más o menos estructurado para el invierno, pegarle la poda que necesitamos darle. Vale, pues yo creo que ya se ha quedado medio perfecto. Tenemos primera rama, segunda rama, tercera rama, esta no nos vale. Tercera rama, trasera, ¿vale? Aunque entre la primera y la segunda no tenemos, podemos sacar una de la segunda, pero no tenemos porque aquí tenemos un callo de cicatrización súper grande que es raro que no le haya salido ningún brote de aquí. Pero bueno, usaremos esta de trasera y ya está. Y si en un futuro esta no nos gusta, pues empezaremos el árbol primera, segunda y esta la eliminamos. Por el momento la vamos a dejar para dar conicidad al árbol. Aquí tenemos unos pinchos, no sé dónde han salido. Vale, de momento lo vamos a dejar así. Esta la alambraríamos ahí. Esta la vamos a alambrar porque sale un poco hacia arriba y no me gusta. Esta no la vamos a alambrar porque es muy fina y ya sale bien. Vamos a intentar alambrar esta y esta. Y esta la haremos con un alambre finito porque enseguida se va a clavar. Entonces es un poco, pero bueno, para que empiece a coger el sitio la vamos a alambrar con esta. O la alambro en el tronco, no lo sé. Bueno, vamos a alambrar con esa, va. Este alambre es un poquito gordo, pero bueno. Es que lo suyo es alambrarla con esa. Vamos a ver. Vamos a hacer una buena conexión porque esta es muy finita. A ver. ¿Para dónde vamos a alambrarlo? Hacia allá, hacia acá.
Vamos a alambrar así. No quiero dejar pillada ninguna ramita. Y esta, lo mismo. Esta súper finita, no quiero ni, vamos, ni nada. Dejarla así y ya está. La conexión ha quedado un poco, pero bueno, no necesitamos más. La conexión ha quedado un poco, pues eso. Esto lo que yo quería era esto, hacerla así. Esta nos la vamos a traer hacia acá. Le damos un poquito de forma. ¿Veis? ¿Veis cómo queda? ¿Veis? La podemos bajar un poquito, ahí. Y esta, nuestra segunda, que está muy larga, pero la vamos a dejar que crezca. Entonces no la voy a cortar. Porque necesitamos que engorde. Vale, esa nuestra primera y nuestra segunda. Ahora vamos a alambrar nuestra tercera y nuestra trasera. Yo creo que este alambrecito va bien. No son muy resistentes las ramas ahora. Esta hay que bajarla un poquito. Hay que bajarla y además tiene un tridente ahí que no me gusta nada. Ahí y esta fuera. Vale, ahora ya tenemos la bifurcación en V. Vamos a cortar por aquí. Tiene el entrenudo un poco largo. Esta en su día igual la sustituimos por otra que nos salga por ahí. Y esta cómo va. Aquí tenemos ramificación en V, aquí en V. Esta está bien. Hay que cortarla un poquito. Tiene aquí los entrenudos muy largos, como por ejemplo ese. Y aquí cortaremos por aquí. Este está muy largo también. Esto pasa porque como brota mucho por aquí arriba y no le entra bien el sol, los entrenudos de aquí abajo pues se hacen muy largos para buscar el sol. Y ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a ver si la podemos alambrar bien. Si la podemos bajar a donde yo quiero, que es ahí. Eso nos pasa con el alambre, como siempre. Pero bueno. Y esta hemos quedado. Cuidado que me cargo medio árbol. Y la vamos a hacer de trasera. A ver. Sí. Esta era la trasera. Ahí. ¿Veis? Está cubriendo un espacio ahí que no tenemos y hace de trasera perfectamente. Súper bien posicionada de trasera. Esto lo vamos a cortar por aquí porque aquí ya no vamos a alambrar. No tenemos esto. ¿Vale? Ahora le damos una vueltita más aquí a este. Este no quiero ni tocarlo porque es que está tan finita. Vale, primera, segunda, tercera, trasera. Esta al final no ha bajado. Nada, ahí. Ahora sí. Esta la abrimos. Esto lo cortamos. Ahí sí. Ahora aquí se nos va una para abajo, pero bueno, no pasa nada. Es que los arces son así. Vamos a dejar ahí.
¿Veis cómo va quedando? Mejor. Esto lo vamos a subir ahí. Vale. Luego aquí tenemos nuestra cuarta rama, que no la vamos a alambrar porque está bien. Aunque sí que le vamos a pinzar aquí, porque sale directamente hacia arriba y la bifurcación que tenemos abajo sí que nos sirve. Eso no nos vale. Vale, aquí tenemos nuestra cuarta. Esta de aquí no nos valdría porque tenemos una frontal aquí perfecta. Esta la podemos dejar. Bueno, la podemos dejar de momento. Vamos a cortar por aquí. Me he llevado una hojita que no me tenía que llevar, pero bueno. Vale. Esta en teoría no nos vale porque sale en el interior, pero la vamos a dejar. Ahí tenemos nuestras traseras. Tenemos una trasera aquí, tenemos otra trasera aquí y aquí. Y ya el ápice hay que darle mucha forma todavía porque salen todas del mismo punto. Pero esto hasta en invierno no quiero podar. Entonces el ápice probablemente sea una de estas que tiene los entrenudos muy cortitos. Esta o esta. Creo que va a ser esta en teoría. Y estas dos van a ir fuera. Esta y esta van a ir fuera. No las quiero cortar ahora. Hasta el invierno, hasta el invierno. De momento lo vamos a dejar así, podadito. Esto sale muy fuerte. Lo vamos a pinzar lo que podamos. Esto de aquí también tiene los entrenudos muy largos. El arce es lo que tiene los entrenudos, tira unos entrenudos muy largos. Pero veis cómo ya ha cogido formita. Yo lo veo bastante bien. Y ahora nada, lo dejaremos y que siga brotando como... Sí, esta nos va a venir bien aquí para tapar este plano de aquí. Esta me gusta. Pasa que sale un poco hacia arriba. Pero bueno. Es que no la puedo alambrar porque es tan fina, solo tiene el toconcito hasta hacia arriba. Intentaremos que no se vaya tan hacia arriba, ya está. La dejaremos ahí. ¿Dónde está? Ahí. Nos viene genial. Y esta no la alambro, aunque la debería alambrar porque sale un poco palo. Y sabéis que a mí los palos no me gustan mucho. Entonces la voy a alambrar para darle un poquito de forma y ya en el futuro ya va con su formita y no es un palo recto que a mí no me gustan nada. Los palos rectos. De hecho, este arce era un palo recto, por eso tiene el alambre tan clavado. Porque yo le he dado forma. Porque era un palo. A mí los palos pues no me gustan. ¿Veis? Tiene un poquito de forma. Y ya, oye, pues vamos a alambrar con esta, va. Vamos a hacer la conexión aquí. Es súper bonito este arce, muy bonito. Pero ahora, pues eso, lo vamos a hacer así. Las conexiones, si no son así, son horribles. O sea, horribles para hacer que venga la rama donde nosotros queremos. A ver, si la puedo pasar, no la puedo pasar. Por aquí. Ahí. Ahí un poquito, solo quería para que cogiera esta de aquí. Y ahora
esta pues ya le damos un poquito de forma hacia adelante, ahí, y que se vaya amoldando un poquito. Y esta prácticamente no la podemos ni tocar porque es que se rompe. Solo bajaremos un poquito el toconcillo ese y ya la dejaremos allí. Más que nada era solo esta, mover esta un poquito hacia acá y hacia allá. ¿Veis? Por lo menos que tenga forma. Esta es igual, esta no la toco porque esta ya coge la forma. Y esta ya le hemos dado la forma que queríamos. Hacia acá, hacia acá. ¿Vale? Para que coja un poquito de formita. Vale, pues yo creo que, a ver, más o menos está ya. Por aquí se le escapa alguna. A ver. Es que tampoco quiero tocar ahí. Porque es que este ápice, esta ya estaba en ir fuera, así que esas no nos valen. Pero no las voy a cortar aún. Aquí necesitamos más profundidad por aquí. De esta rama de aquí. Esta de aquí. Aunque esta sale del interior de una curva. Igual ya veremos si no cortamos en invierno por aquí y nos hacemos el ápice con otra, que puede ser perfectamente, ¿eh? No lo descartemos. Pero bueno, eso en otoño, en invierno ya veremos. De momento se nos queda así nuestro arce, un poquito de pinzado de clareo, ¿vale? Mirad qué chulo. Que por aquí tiene mucho, pero bueno, hay que quitar de aquí. Pero bueno, se va a quedar así, chicos. Este árbol aún le queda mucho trabajo, pero de momento me gusta así. Ya le hemos dado la formación abajo, que es lo que necesitábamos. ¿Vale? Y arriba ya le daremos forma en otoño, en invierno. Así que chicos, si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.